Buen día, mi nombre es Saraí García Pérez. Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Actualmente curso la licenciatura en Contaduría. A continuación se presentará información acerca de la liquidación. Antes de abordar el tema se mencionará cuál es la diferencia entre finiquito y liquidación. El finiquito es efectivo cuando se termina la relación laboral, ya sea por despido o renuncia. La liquidación aplica cuando el fin de la relación laboral no recae en el trabajador, es decir, la empresa es quien rescinde el contrato. Liquidación o finiquito. El finiquito se da al trabajador por parte del patrón cuando la relación laboral entre ambos se da por terminada. La liquidación es propiamente una indemnización que se debe pagar al trabajador cuando la responsabilidad de la rescisión recae en el patrón. Las causales para el despido de un trabajador sin responsabilidad para la parte patronal están contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 47 describe en las 15 fracciones que lo componen las situaciones que constituyen causa de despido del trabajador, que van desde la falta de 3 días en un mes sin justificación ni permiso del patrón al lugar del trabajo, hasta el entregar documentación falsa para certificar habilidades para el puesto que desempeña, entre otros. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. La liquidación se utiliza cuando el patrón está obligado a dar al trabajador un pago indemnizatorio, lo cual significa resarcir un daño o perjuicio causado. Se aplica en los casos en que el despido es injustificado o bien aún siendo justificado. El patrón no comprobó plenamente la causal relativa ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o no se dio aviso de la rescisión a esta o el trabajador, en virtud de que se presume que la privación de trabajo es sin motivo alguno, origina un perjuicio al rescindido. Entre otras causas por las que el patrón debe de dar liquidación al trabajador, cuando la empresa rescinde el contrato por motivos que no tienen que ver con el desempeño del trabajador, como es el caso de la reestructura de un área, el cierre de la empresa o la desaparición del puesto. Cuando el trabajador considere que el despido fue injustificado, puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que a su elección se le reinstale en el trabajo. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento, no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se le generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. La decisión del trabajador de renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Federal de Trabajo, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador.
Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de propiedad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Reducir el patrón el salario del trabajador. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Pago de la liquidación. Si el pago de la liquidación es procedente, se compone de 3 meses de salario por concepto de indemnización, 20 días de sueldo por cada año de servicios prestados, el pago de una prima de antigüedad que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, el pago de las partes proporcionales del aguinaldo, las vacaciones y prima vacacional, más las prestaciones que haya generado el trabajador y que no se hubiesen pagado aún al momento de su despido. Prestaciones básicas obligatorias por la Ley Federal de Trabajo. En caso de renuncia, al terminar una relación laboral voluntariamente, todo trabajador tiene derecho a recibir el porcentaje que le corresponda de las siguientes prestaciones: aguinaldo, prima vacacional, participación de utilidades adeudadas, si corresponde, también recibirá salarios que haya laborado y no le fueron pagados, las vacaciones no gozadas, participación de utilidades adeudadas, prima de antigüedad, siempre que haya laborado 15 años o más, prima dominical, cantidad adicional que paga una empresa a sus colaboradores por trabajar en domingo. El monto a recibir es del 25% sobre el salario base. En el caso de un despido, en una situación de despido injustificado, el empleado de una empresa recibirá indemnización constitucional, pago de 3 meses de salario, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades y, en su caso, prima de antigüedad, licencia de paternidad. Los padres trabajadores tienen derecho a no asistir a sus labores por 5 días, cuando nazca un hijo suyo o si se adopta alguno. A este monto deben sumarse los proporcionales diarios de las prestaciones percibidas. En los artículos 87 y 80 de la Ley Federal del Trabajo estipula como prestaciones mínimas los 15 días de aguinaldo y una prima de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. La prima vacacional es el 25% del salario que corresponde al número de vacaciones. El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo determina que luego del primer año del servicio del trabajador tiene derecho a un periodo de 6 días de vacaciones, número que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 5.º año laborado en el mismo lugar, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. Caso práctico. Ejemplo de cómo calcular la liquidación con base en un salario mensual de 6.177 pesos. Un trabajador laboró por un periodo de 1 año y 10 meses y recibió solo las prestaciones básicas obligadas por la Ley Federal del Trabajo. Se debe tomar como base el salario diario integrado, como lo señala el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Para su cálculo primero debe tomarse el monto del salario mensual y dividirlo entre 360 días. Los 6.177 pesos entre 30 días es igual a 205.9 pesos del salario diario. Ejemplo de alguien cuyo contrato fue terminado por el empleador en el transcurso del 2.º año en el lugar. Los 8 días de vacaciones que corresponden al trabajador se multiplica por el salario diario para después multiplicar el resultado por el 25% de la prima vacacional y luego dividir la cifra obtenida entre 365 días del año. 8 por 205.9 es igual a 1.647.2 por el 25% es igual a 411.8 entre 365 es igual a 1.12 pesos diarios. Para agregar el proporcional del aguinaldo se toman los 15 días de salario que estipula la ley y se deben dividir entre 365 días. 15 por 205.9 es igual a 3.088.5 entre 365
es igual a 8.46 pesos diarios. La suma del salario diario y los proporcionales diarios de la prima vacacional y del aguinaldo dan como resultado el salario diario integrado. Los 205.9 más 1.12 más 8.46 es igual a 215.48 pesos del salario diario integrado. Por lo tanto, el salario mensual integrado, periodo que se calcula sobre 30 días, son los 215.48 por 30, es igual a 6.464.4 pesos. Es el monto del salario mensual integrado. Para el cálculo de la liquidación, el artículo 50 en su fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de la liquidación se integran por 3 meses de salario mensual integrado y 20 días de salario por cada año laborado en el lugar de trabajo, a la que debe añadirse la parte proporcional de los días laborados y que no suman un año, más la prima de antigüedad, 12 días de salario por cada año de servicio. Los 3 meses de salario mensual integrado son los 6.464.4 por 3, es igual a 19.393.2 pesos. El cálculo del tiempo laborado a efecto de incluirlo en el monto de la liquidación se hace de la siguiente manera en el caso del ejemplo de alguien que laboró por 1 año y 10 meses. El salario diario integrado por 20 días por cada año de servicio, más la parte proporcional que corresponde a 300 días. Los 215.48 por 20 es igual a 4.309.6 pesos. Para la parte proporcional de los 300 días, tenemos que son los 215.48 por 20 entre 360 es igual a 11.97 días proporcionales. Los 11.97 por 300 es igual a 3.591.33 pesos. Los 20 días por año tenemos que son 4.309.6 más los 3.591.36 es igual a 7.900.93 pesos. La fracción 2 del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo señala que para efectuar el pago de la prima de antigüedad, el patrón debe considerar como cálculo el salario diario del trabajador. Según lo dispuesto en el artículo 486, si el salario diario del trabajador excede el doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Desde el 1 de enero del 2019 entró en vigor la fecha de 2 áreas geográficas identificadas por el salario mínimo, la zona libre de la frontera norte, a la que corresponden 176.2 pesos, y el área de salarios mínimos generales de 102.68 pesos. Para el ejemplo tomado, el salario diario integrado no supera el doble del salario mínimo. La fórmula es salario diario integrado por 12 días por 1 año de servicio más la parte proporcional correspondiente a 300 días. 215.48 por 12 días por año es igual a 2.585.76 pesos. 215.48 por 10 es igual a 2.154.8 pesos. El total de la prima de antigüedad es de 4.740.56 pesos. El monto total de la liquidación asciende entonces a 19.393.2 más 7.900.93 más los 4.740.56 es igual a 32.034.69 pesos. Es necesario señalar que sobre el monto de la liquidación corresponde al trabajador hacer el pago del ISR. Para el pago de la liquidación, el trabajador puede acudir para asesorías a
Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. En conclusión, el derecho a la liquidación debe responder fundamentalmente a los principios morales, éticos y constitucionales logrados y establecidos, puesto que desde siempre la figura del trabajador se ha mantenido vulnerable ante la del patrono, dada la limitación de su capacidad generadora de riqueza ante otro que posee los medios o recursos económicos, financieros o monetarios. No debemos olvidar que existe la Junta de Conciliación y Arbitraje, puesto que puede orientarnos como patrón o trabajador a través de sus abogados laborales, para que estos derechos sean pagados de conformidad haya o no haya contrato.